No escucho. Yo sí la escucho. ¿Usted no escucha? Y ahora sí. Bueno, profesor, mi compañero Freddy le va a mostrar un No, se poquito. lo Es está que no enviando lo a usted. estamos trabajando en la plantilla. No me diga que no está en la plantilla, ¿Qué? mujer. No, o sea, como estamos trabajando los objetivos, lo estamos trabajando fuera de la plantilla. En la plantilla vamos, o sea, yo estoy trabajando lo que es arreglando todo ese desorden que tenemos ahí y lo que usted nos dijo que días, arreglando eso. Y ya ahí sí tengo unas preguntas que hacerle primero que todo. Bueno, primero muéstrame lo que llevan, como lo lleven. No, no tengo permiso, profe. Ah, perdón. Discúlpeme. Sí, No lo deme vuelvo un a hacer. momentico, ya le envío el documento, Natalia, que si no está cargando acá WhatsApp. Yo creí que usted iba a venir a la feria, Natalia. No, profe, está ocupada y más lo de esto, lo del proyecto. Nosotros pensamos que tenían un poquito más de tiempo y no, Se durmieron durante el semestre, porque el semestre y todo el no, tiempo, ¿no? Ah, no, sí, no, y también le dio mucho trabajo, profe. No sé si somos nosotros, porque los demás compañeros también tenemos mucho trabajo. Esto, Nata, ahí le envié el documento Pero con todo. aquí trabajé lo primero. Usted me dijo que ya no le mostrara eso, eso lo arreglé como usted me dijo la vez pasada. no me Y está mostrando nada. aquí, pues, Ya. ya. Ajá. Estos fueron los cambios que le hicimos. Despacito, Definición y despacito, formulación del problema. despacito, quieta. Quieta. Léame el problema. Esta forma. Bueno, en la finca Las Margaritas, ubicada en el municipio de Sabana de Torres, Santander, se considera una dificultad la constante dependencia que se debe tener de los factores externos para realizar la comercialización de las cosechas agrícolas en producción, como lo es el fruto de palma de aceite, Ahí desligado por debe la haber alta una oferta coma, de digo yo. producto Ahí debe haber una coma en producción, coma. Porque usted tiene que hacer un escándalo. producción, Coma. ¿Cómo lo es el fruto de con el palma de fruto de aceite? palma, desligado por la alta oferta de producto cosechado y poca demanda de la agroindustria en la zona, siendo el factor oferta y demanda el fijador del valor de las producciones de la unidad productiva, lo que hace que la rentabilidad económica no sea controlada por el productor. Quítale la palabra de controlada. Dependa. Listo. Me gustó. Bueno, listo. Siga. Planteamiento del problema. Por la calidad de sus suelos, altura y demás condiciones de siembra en la finca Las Margaritas se permite realizar actividades agrícolas como producción de fruto de palma de aceite, maíz, arroz, yuca, plátano, limón, naranjas, mangos y bananos, cultivos de los cuales solo pueden ser comercializadas en la actualidad el fruto de palma de aceite, dado que las demás tienen menor demanda y mayores costos de producción debido a la dependencia que tiene la unidad productiva a los factores externos, donde se debe acudir a las agroindustrias para que hagan la compra de los productos cosechados. Bien, tengo una pregunta. Yo creí que su finca quedaba en Puerto Wilches. Señor, no queda en Sabana de Torres. Bueno, bien. Siga. Siga. Delimitación del problema. Delimitación del problema. Entonces, delimitación espacial. Entonces, Finca Las Margaritas está constituida por 80 hectáreas de espacio productivo, en el cual se desarrollan actividades económicas de producción y comercialización como fruto de palma de aceite y ganadería a doble propósito, espacio en el cual se plantea ejecutar un modelo de planta productora de alimentos concentrados para animales de autoconsumo y comercialización en la unidad productiva,
donde se idealiza producir 3 toneladas diarias de alimentos, el cual es fermentado para suplementación de ganado bovino, concentrados para aves de corral y peces. Venga. Dice delimitación espacial. ¿Usted está delimitando espacialmente? ¿Dónde queda la finca? Sabana de Torres. Eso. ¿Vereda qué? Y si puede, colóquele la coordenada y quítele el espacio en el cual se plantea eso, quítelo. Espacio en el cual se plantea Espere, porque tanta. la coordenada. Aquí tengo mire, este proyecto se llevará a cabo en Colombia, departamento de Santa, municipio de Sabana de Torres. Uy, Quítele profesor, espacio en el eso es cual lo se que tenía plantea. la vez pasada. ¿Cómo? Eso es lo que tenía yo la vez pasada. Sí, pero ya la vez pasada le dije a usted que trabajara era el espacio, o sea, la delimitación espacial. ¿Y dónde está la vereda? Eso, déjelo así. Listo. Espere. Hasta doble propósito y el resto quítelo. Espacio Esto en lo el cual- quito. Sí, eso no es un problema. Eso es una justificación. Entonces, aquí Por eso, finca las margaritas lo quito por eso, también. producir 3 toneladas diarias, eso quítelo. No le digo hasta doble propósito y con eso basta y sobra. Entonces aquí. Eso después lo arregla. Punto. Y O sea, borre lo borro demás. esto. No, eso sí déjelo. Lo que borre es producir 3 toneladas diarias. De ahí hacia abajo es lo que tiene que borrar. Eso, bórrelo. Listo, no más. Ya. Eso es así nomás. Siga. Venga. Bueno, delimitación conceptual. Usted aquí nos había dicho dar el concepto de lo que se va a utilizar en el proyecto. Entonces yo estaba aquí haciendo, para el diseño del modelo se debe realizar la identificación de las materias primas para la utilización de los suplementos y alimentos concentrados, ajuste de las formulaciones nutricionales, identificación de la maquinaria y equipos, Sí, está bien organización así. de espacios. Y Está ahí, bien así. y Está bien ahí así. pues ya Sí, seguía me parece bien. Listo. delimitación cronológica, pues ese ya lo habíamos arreglado, que era este Pero año. no lo, pero debe decir, se pretende, o sea, no lo ponga 2018-2022, ¿qué es eso? ¿Sí me entiende? Ah, Yo entiendo que usted entonces debe se decir una redacción pretende, sencilla. Se pretende desarrollar el proyecto, o este proyecto se ha desarrollado desde los inicios de la carrera de los estudiantes del programa, o de los estudiantes proponentes. Y se quiere culminar con, y puede colocar ahí desde el inicio, ¿cuándo inició usted a estudiar? ¿Cuándo iniciaron ustedes? Bueno, eso lo arregla. 2018. Usted no Sí, empezó en el eso ya lo 2018. arreglo ahí. Usted no empezó en el 2018 a estudiar. ¿A estudiar la primera semestre? Sí, 18, sí, 19, 20, señor. 21, 22. Ah, sí, señora, tiene razón. Bueno, objetivos de la investigación, eso ya lo habíamos revisado la vez pasada, usted nos Sí, dijo que estaban bien. fácil. Pregunta de investigación. Esto sí no la han contestado, profesor. Ahí está bien. Venga, Pero hay que ¿cómo contribuir? contestarla. ¿No? La pregunta de la investigación es ¿No? ¿cómo este proyecto contribuye o cómo contribuir al mejoramiento del ingreso de la unidad productiva? Ahí está bien. ¿Cómo aprovechar? Pero no hay Con que esas dos contestarla. basta. Con esas no. Usted no tiene que contestar. Con esas dos preguntas bastan. El O resto sea, quítelo. ¿qué borro esto? Pues eso espere si Yo le sirve pensaba que para... tenía que ponerme a contestar esto. No, venga, eso quítelo, pero no, todo lo que escriba no lo borre, llévelo a una parte donde usted lo guarde porque se le puede servir después para otros, para cuando esté desarrollando el proyecto, ¿de acuerdo? Le recomiendo Sí, que no borre lo profe, que, eso estoy haciendo. bueno, ustedes háganle, quite eso y léelo donde sea.
Ya. La unidad Ahora, productiva, justificación. venga, una recomendación. La unidad productiva Las Margaritas, ¿sí? O sea, le ponga el nombre de la finca. Listo. Justificación. Esto lo habíamos hecho ya la vez pasada, Lo donde habíamos usted nos había sugerido, vamos a dicho, pues yo leer. no Esos son puntos que usted mejorar tiene que los, desarrollar. O sea, ¿cuál sí, es la justificación? esto es Usted quiere mejorar los ingresos. mejorar los Bien, ingresos de la pero eso hay unidad. que redactarlo bien. Y ¿sí? no, y lo otro también, Venga, sí, demande y lo otro concentrados. también, o sea, Venga, Natalia, hacer déjeme el hablar. control de Déjeme hablar. los, Déjeme hablar. Esos puntos que usted tiene ahí, que lo dijimos, lo hablamos, mejorar los ingresos, ajá, demanda de concentrados, los costos de los concentrados, eso hay que conectarlo, porque usted dejó las preguntas, pero no las desarrolló. O sea, usted dejó los pautas, pero no las desarrolló y eso hay que armarlo. Usted quiere mejorar los ingresos de la unidad productiva. ujú, Perfecto. ¿Cómo los va a desarrollar? Pues porque la unidad productiva, además de palma, produce otros. Eso tiene que desarrollarlo, redactarlo como es. Porque sí, ahí no está señor, desarrollado, ¿de acuerdo? Hay que sacar unos 2 o 3 sí, párrafos señor, de eso. Le recomiendo un párrafo de los ingresos, un párrafo de concentrados, un párrafo de los costos de producción, etcétera y demás. Y listo. ¿Ok? Bien. viabilidad en la investigación. Entonces son las condiciones que tengo para sacar este año el proyecto, las herramientas y los recursos. Eso es lo que usted Sí, me ha dicho ahí que tenía sí, que señora. colocar. Pero, Entonces, profe, por ejemplo, las herramientas ahí, un ejemplo, ¿cuál sería? ¿cuál se le ocurre? Acuérdese que usted no va a construir la planta, usted va a hacer un diseño. ¿Qué herramientas necesita usted para eso? Las ¿Qué herramientas recursos? de ¿Qué recursos? investigación, investigar. Primero, las personas, los 3 que están ahí. ¿Sí o no? Segundo, ustedes Y tienen que tener acceso a tengo que poner Internet. los nombres. No, los nombres de ustedes no, pero tienen que decir que se necesita el personal. Entonces, Póngame atención, Profe, digamos, señor. como es un diseño tan... Pero le subo el volumen que no escucho casi. Espérame tantito. No, es que aquí hay una ambulancia. Venga, siga. ¿Qué me decía, Freddy? Freddy. No le escucho. Profe, que como es un diseño, o sea, tenemos que hacer un estudio donde se va a construir y todo, también Claro. tenemos que hacer estudios, digamos, poner ahí como presupuesto estudios de topografía. No, venga. Voy a darle los recursos. Por eso le preguntaba yo a Natalia. Ustedes necesitan que ustedes tengan posibilidades de hacer un plano o planos del lote, hacer un levantamiento del lote. Sí, o sea, tomar las medidas, definir ahí, poner un plano Los programas, arquitectónico. entonces, para hacer los planos, ¿cierto? Claro que sí, los programas y los recursos y las personas que lo hagan, ¿cierto? Se necesita que ustedes tengan acceso a Internet para poder conseguir cotizaciones. Se necesita que ustedes tengan posibilidades de ¿qué más necesitan para eso, para el diseño? Eso depende de los objetivos. Ustedes tienen 5 objetivos, ¿sí? ahí puede ser recursos humanos, Humanos, somos físicos, nosotros. financieros, humanos, físicos, financieros, de software, ¿sí? Esos son los recursos. Software, recursos humanos, acceso a entender, software.
¿Qué más? ¿Qué más necesitan ustedes? Recursos económicos, ¿no? Transporte, claro, transporte, recursos económicos, o sea, además equipos. ¿Usted cómo va a levantar el lote? Por lo menos necesita de un GPS. Equipos tecnológicos. Equipos tecnológicos. No, equipos y tecnología. Equipos tecnológicos, no, equipos y tecnología. Bien. Recursos humanos, acceso Bueno, a internet, pero software, eso, transporte, recursos económicos. o sea, que ustedes tengan acceso a eso y eso es la viabilidad de la investigación. Depende de eso, ¿de acuerdo? Ajá. Y debe de explicarlo. Sí, señor. O sea, que sus compañeros no se pongan a pelear con usted o que usted no pelee con sus compañeros el semestre entrante porque nadie quiere escribir. ¿Ok? Eso tiene que, eso da la viabilidad del proyecto para que ustedes lo saquen el semestre que viene. Listo, siga. Profe, venga, tengo una pregunta ya que usted habló de eso. Nosotros el 7 le presentamos esto con unos formatos que usted nos mandó al correo. Yo los revisé. Esto terminado. Ya después de enviarle esto al 7, después ¿qué sigue? Porque ahí dice que hay que exponer o O sea, sustentar o el comité de ante quién proyecto, vamos. ante el comité de trabajos de grado. Usted va a tener 10 minutos, máximo un cuarto de hora. Uy, es que hay muchos proyectos. 10 minutos le van a explicar ustedes Y los objetivos, ¿cierto? La justificación, el problema que van a resolver. Esto que estamos haciendo nosotros, que lo tengan muy claro. Y solamente va a ser, o sea, hablarlo allá o hay que llevar una presentación, así como todos los semestres. Una presentación. Deben tener una presentación PowerPoint. Ok. Bueno, siga. Bueno, entonces ahí ponemos eso. Esto lo borro. No, venga. Por ejemplo, en la presentación usted tiene que mostrar la finca donde queda, o sea, en Google Maps o Google Earth, usted baje eso y lo coloca y los ubica, ¿de acuerdo? Ok. Por ejemplo, Es ahí que no está, como yo lo, eso, por ejemplo, como, eso puede quedar donde está espacialmente la finca. ajá, Ahí usted nos está ahí están las mostrando, coordenadas, claro, por eso espacialmente ahí queda. Lo que nos va a mostrar ahí es cuál está. es el lote, cuál es el lote. Mire, ahí está. ¿Eso qué es? ¿El lote Claro, o ahí la finca? No, sí. usted no tiene, eso lo va a mostrar cuando ejecute el proyecto, no antes. Usted ya tiene seguramente determinado un lote para eso o está trabajando en eso, pero ahí lo Sí, importante es señor. la finca. El lote, para que ustedes cojan el lote, tiene que hacer un proceso que tenga servicios públicos, o sea, la definición del lote está en que tenga servicios públicos, acceso a vías, a energía, a servicios públicos. Y eso lo tiene que decir el año entrante cómo definió que ese lote fuera. ¿Sí me hago entender, Natalia? Sí, y Freddy. Pero, por ejemplo, si el lote no cuenta en este momento y pues solamente se puede hacer la gestión porque, digamos, nos ponemos a hacer que el lote tenga todo eso, mejor dicho, se nos pasa el tiempo de la sustentación del proyecto y no viene. Ay, Dios. ¿El lote le pueden colocar servicios públicos? Claro, Yo no estoy diciendo que usted va y le matricula los servicios públicos. O sea, el lote queda al pie de su finca, al pie de la casa de su sí, finca. mire, Ah, bueno, mire, por ahí eso. está pegadito. Por eso. Entonces, usted tiene que definir que el lote está cerca a eso, no que tiene los servicios públicos. Usted va a hacer es un diseño, pero el lote sí lo tiene que escoger con una caracterización de que le sirva. Y en eso está los servicios públicos. No significa que los tenga, pero sí puede tener acceso. Eso es lo que va a definir. Eso que tiene ahí, eso es para el año entrante. Eso no lo coloque aquí. No, es que esto, profe, es que nosotros hicimos esto en un trabajo que teníamos, no me acuerdo con qué profesor, que ahí está el modelo, más o menos el modelo de una planta, nos lo hicieron hacer en una aplicación.
Pero pues Perfecto. ahí nosotros lo hicimos solamente con la maquinaria, más no con los reglamentos que exige el ICA, que las paredes, que todos los baños, Por bueno, eso, y todo eso es eso. lo que tiene que definir usted, porque es el diseño. Eso les va a servir para iniciar el proyecto el semestre entrante. Por ahora no, porque por ahora es el plan, y el plan no necesita que usted tenga esos diseños. Eso les van a servir, si usted ya los tiene definidos, cuál es el área de la planta, eso les va a facilitar mucho. Pero Okay. me estoy yendo a cosas que no estoy en el documento, o sea, eso es para el año entrante. Sigamos con el formato. Y eso no lo está pidiendo el Profesor, pero formato. ya, estoy borrando esto. Bueno, ahí seguía revisión de literatura, ahí es donde, Venga, por ejemplo, acá esto es un trabajo nosotros lo hicimos con un trabajo, un proyecto de grado, donde y la literatura del registro ICA, donde define qué es un alimento natural para animales, alimento para animales, todo claro, eso trae la eso información. sí queda, pero tiene que definirlo. Venga, Natalia, Mire, déjeme, diseño de construcción. sí, pero espere un ratico, porque si yo por ahora estamos entrando, lléveme a donde nos dejamos, es decir, al inicio, 2.5 creo que es. Quiero que le pongan atención hoy a cómo construyen lo que es del 2.5. Venga, póngale cuidado. Del 2.5, siga subiendo, 2.6, revisión de literatura, 2.6, siga subiendo, 2.7, ¿qué dice? Obtener la literatura pertinente. 2.8, 2.9, son las Consulta. etapas, escúcheme, del 2.5 al 2.9 son las etapas para construir el marco teórico. Eso lo pueden ustedes borrar y decir marco teórico, y ahora sí explíqueme lo que llevan de marco teórico. Que eso sí tienen que entregarlo. Ahora sí me hago entender, chicos, por favor. O sea, lo que es del O sea, 2.5 al 2.9 son las etapas para construir el marco teórico. Esas son las etapas. Si usted mira, es revisión de la literatura, detectar la literatura, usted ya tiene detectada, consultar la literatura pertinente, ya la consultaron, creo yo, extraer la información de interés. O sea, eso ya lo aquí, extrajeron. ¿Me está escuchando? aquí debe Dale. estar, aquí debe estar marco teórico. Sí, señora, ese es el marco teórico. Y del Y ahí 2.5 al vamos a ver. 2. Y ahí, listo. Ahora, dígame, ¿qué han trabajado en el marco teórico? Entonces, para el marco teórico, ustedes tienen que mirar el problema, la justificación y los objetivos. Si quiere, habla doble ventana para que miremos el marco teórico que ustedes tienen Pero, y lo profesor, comparen. Escúcheme. hay que mirar el problema, Sí, la justificación y los objetivos. y los objetivos. Entonces, todo lo que ustedes tengan de la recopilación de información que tengan, tienen que impactar estas cosas, o el problema, la justificación y los objetivos. O sea, todo lo que la información o la literatura que tengan que no impacte eso, pueden desecharla. ¿Me hago entender? Por eso yo quiero que ustedes abran dos ventanas. Si quiere, abra otra ventana que permita mirar el mismo documento. ¿Ustedes saben cómo hacer eso? Vayan a vista, piquen vista. ¿Dónde queda vista, profesor? Al P de revisar en la parte de encima. Ya. Eso, y ahí va a aparecer, mire, dividir, pique dividir. Dice dividir. Ahí al P de organizar más acá a la derecha, más a la derecha, un poquito más ahí, eso. ¿Ve?
Entonces, usted párese en la parte de encima y verá, ¿sí ve? Cómo la parte de encima queda quieta y usted baja lo otro. Entonces, busquen la de encima la justificación. Bueno. Profe, pero ¿por qué no empezamos por qué le iba a decir? Por lo primero, que son los objetivos No, señora. o el problema. No, señora. Puede ser la justificación. El problema sí. Si quiere, búsquelo. Busque primero el problema. Ahora le digo aquí, mira, el problema, la justificación y los objetivos. Pero miremos el problema. ¿Bien? ¿Qué dice en el problema? Bajos ingresos, ¿sí o no? ¿Qué más dice en el problema? Factores externos, que dependemos mucho de los factores De externos. oferta y demanda. Ahora mire Y oferta mire la literatura, deje eso quieto y baje. Y mire la literatura que tiene, a ver si hay alguna literatura que hable de eso. No, profesor, ahí solamente está lo del reglamento ICA. Eso es para los objetivos. También lo diseño y construcción. Por eso es para los Pisos objetivos. y drenajes. Para sí, eso es para los objetivos. Entonces, de eso sí no tenemos nada. Después ya sigue como es un molino triturador. No, eso no. Eso es para el año entrante, si lo va a tener necesario que lo coloque. Pero usted debe hablar, entonces venga. Fíjese lo que le dije. Haga este ejercicio, háganlo ustedes este ejercicio. Coloquen los temas que ustedes manejaron en la definición del problema y el planteamiento del problema. Esos temas son los que tienen que tener literatura en el marco teórico para mirar y comprobar que realmente son bajos los ingresos. Que la comercialización, ¿de dónde busca? Pero no lo escucho. O sea que los objetivos no. Sí, pero es después de que usted tiene que tener en el marco teórico literatura que hable del problema, literatura que hable de lo que es la justificación y literatura que hable de los objetivos. ¿Ok? Usted ya tiene... Profe, y por ejemplo, de los objetivos que siempre es un poco, y por ejemplo ahí del reglamento del ICA y todo eso, ahí que sacamos, porque todo es importante. Por eso, pero es que usted lo que va a sacar no es el diseño que lo va a hacer, que existe una norma que define tales cosas, ¿cierto? Que define que hay maquinaria y equipos de tales calidades y de tales denominaciones, etcétera y demás, ¿sí? Y que hay diferentes precios, que hay, por ejemplo, en materia prima que usted tiene o sea, usted tiene que relacionar ahí cuáles son la maquinaria y equipos, que tiene que tener, que tiene que contener el lote, ¿sí? Usted va a definir fundamentalmente lo que le va a servir la literatura en la definición de objetivos. Usted no va a profundizar en maquinaria y equipos, sino en tecnologías. Entonces usted va a trabajar tecnología para la producción de alimentos. ¿Me hago entender? Para la tecnología de producción de alimentos, ¿cuáles han tenido ustedes? O sea, ustedes van a definir esas tecnologías, porque lo que está planteando la norma ICA son unas normas para cumplir con la sanidad, es decir, con la norma de ICOTEC. ¿Sí o qué? ¿Eso qué le determina a usted? La norma le determina que cumpla, pero la norma no le va a decir cuál es la tecnología ni los equipos que van a utilizar. Y eso tiene que trabajarlo en el marco teórico. Entonces usted tiene que mirar, por ejemplo, cómo producen los alimentos concentrados cualquiera de las empresas que tiene Colombia. ¿Cuáles de las empresas usted tiene en mente? Empresas que producen concentrados por para ejemplo, animales. Entonces Italcol. dice, ¿cómo produce los alimentos de Italcol? ¿Qué tecnología utiliza? ¿Cómo los produce soya? ¿Cómo los produce? Sí, esos. Y usted mira en esa literatura cuál es la propuesta técnica
de la tecnología que va a utilizar. Por eso en los objetivos no va usted a hablar ni de maquinaria y de equipo, sino de tecnologías. La maquinaria y equipo usted pues la desarrolla con esas tecnologías. ¿Ok? Listo. Pero y los demás compañeros suyos, por favor, quiero escucharlos. Profe, ya, no, espere, voy a quitar la edición. Ya llegamos aquí a marco teórico, ya más o menos sabemos qué es lo que hay que hacer. Esto fue una documentación. Aquí tenemos información bastante, pero ya le muestro al final. Pero esa no la necesita, no, esa la va a colocar usted para cuando tengan los objetivos. Definió que era esta tituladora. Mire, profesor, por ejemplo, esto sí nos puede servir. Mire, por ejemplo, la formulación recomendada para bovinos. Claro, eso sí le sirve Entonces, para los esos son objetivos. como Pero no me diga la formulación. fórmula para... No, venga. Entonces, ¿qué dijo? Venga, ¿qué es lo importante en la formulación? ¿La materia prima o cómo se calcula la fórmula? ¿Me explico? Dígame Las dos cómo. cosas. No, Las dos cosas. no, en el marco teórico, usted tiene que decir Pero cómo parte la de una. formulación. Por eso, ¿cómo parte de eso que usted dice? Que tenga, un momentico, déjame una formulación de la que tiene ahí. Fórmula para bovinos de 150 días, ganancias de 120. Yo no tengo nada ahí de formulación. Ahí no tengo formulación, nada. Sí. Ahí lo que dice que hay Periodo una... 75 días ganancias. Pero venga, explíqueme lo que dice ahí. ¿Periodo de 75 días de qué? Eso de 75 días. Recomendada para bovinos. Hasta los 75 días. 75. Sí, sí, señor. Por eso, yo leo eso y eso no me dice nada. Dice periodo de 75 días, ganancia de 62. Eso no es una formulación. Eso es un escrito que dice, no, ¿cómo llegó a esto? O sea, ¿cómo llegó a la formulación que está ahí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hacen las formulaciones? Podría ser. Por ejemplo, cuénteme cómo, a ver si cómo se hace, coincide con lo que yo estoy hablando. Cuénteme cómo se hace la formulación. Pues primero se recolecta la información de las materias primas. Primero no, primero la edad. Primero la edad. Primero, ¿cuál es el tipo de animal? Si es un bovino, ¿cierto? Si es un bovino, tiene una forma de procesar los alimentos, ¿cierto? Entonces, si es un bovino, para bovinos, entonces ahí yo veo que es la edad. La edad impacta porque le da tal cosa, ¿sí? O sea, la edad primero, en los primeros días, consume más proteína. Yo qué sé, porque yo no sé de esa vaina, ¿sí? Segundo, ¿cuál es las necesidades diarias de un animal? En proteína, en carbohidratos, etcétera, en minerales, lo que hay. Porque la fórmula se hace en función de una ecuación que dice el concentrado, o sea, el concentrado depende de la edad del tipo de animal, de la edad del animal, de la cantidad de proteína, minerales y carbohidratos que se le dé. Eso es una ecuación. Eso es lo que usted tiene que mostrar en el marco teórico. Esto que usted termina aquí es porque usted seguramente ya lo ha hecho con la experiencia o como, no sé cómo lo calcularía, pero usted no me va a mostrar en el marco teórico esto. Usted lo que vea, yo le doy, por lo que usted me muestra, de lo que. Con lo que usted me muestra, yo le digo de qué depende la formulación. Deme una de esas cualquiera. Déjeme mirarla, porque aquí no veo sino unas poquitas cosas. Venga. La fórmula. Fórmula ahí, de para tilapia. Entonces, venga. Primero, lo que yo le dije, el tipo de animal, o sea, piscicultura. Entonces, segundo, estado de crecimiento del animal. Depende del estado. Tercero, la disponibilidad de alimentos. La soya puede tener proteína, pero también tiene carbohidratos. Entonces, se está definiendo que haya una soya que le da la proteína, una harina, o la proteína le da la harina de pescado, el maíz le da los carbohidratos, el arroz, qué sé yo. O sea, sí ve de qué depende la fórmula. Eso es una ecuación. Y la forma como usted maneja la ecuación, y si quiere,
entre internet y busque fórmula para para una ración animal de un bovino. ¿De qué depende? Y eso es lo que tienen que escribirme en el marco teórico. Ahí, por ejemplo, hay un PDF. Está lento. Mire, una vaca seca debe comer una ración de 90-100 porcentaje de forraje a No veo, no 0 a estoy viendo 10% nada. de concentrado. No estoy viendo nada. No estoy viendo nada. ¿Seguro? No estoy viendo. Estoy viendo, Espere. estoy viendo el Word que Ahí. me está presentando. Tampoco. Ahora sí. Pero no me abra eso. No me abra el documento. Primero vamos a Google. Colóquele, ¿qué le colocó? ¿Cómo preguntó usted? No. Ecuación, coloque ecuación. Fórmula para una... Formulación de raciones para bovinos de carne. Bueno, ahí, para una ración animal. Un bovino, listo, busque. Busque eso. Vea, ahora sí, vea. Pegue arriba lo primero que presentó, ¿qué es? Pues, no. ¿Cómo formular la ecuación? Ahora eso que nos oriente. ¿Cómo formular raciones para ganado? Abajo, abajo, abajo. Eso nos orienta para ver. Más abajo, más abajo. ¿Este? No, más abajo. Ve ahí. ¿Cómo Este. formular raciones? Debe una vaca tan. Venga, es por eso. Aquí está, vea. Voy a comer una ración de 90-100% de forraje, de 0 a 6% de concentrado. O sea, eso es lo que yo estoy diciendo. Vuelva. Pero nosotros no vamos a hacer, para el bovino no vamos a hacer concentrado, vamos a hacer un suplemento. Ah, bueno, eso entonces yo lo que estoy hablando ahí es de que usted en el marco teórico lo que tiene que mirar cuáles son esas variables para hacer suplemento. Entonces no es concentrado, sino suplemento para animales. O sea, es para la alimentación. Para el ganado es un suplemento y para aves de corral y peces sí ya es concentrado, porque es que una vaca no se puede solamente concentrado, tiene que comer forrajes. Claro, por eso le estoy diciendo a usted que depende de la ración balanceada de un animal, depende de la edad, ¿cierto? Del tamaño, de un poco de factores que ustedes lo debieron ver con Carlos Aníbal cuando dio nutrición animal, ¿sí? Déjeme, vuelva a Google, vuelva a Google. Vuelva a Google y pregunte cómo se calcula. Listo. ¿Cómo se calcula una ración, un suplemento alimentario? Se calcula suplemento alimentario. ¿De un bovino? Sí, bovino. O sea, Nosotros lo hicimos con un cuadro que se llama el cuadro de Pearson. Exacto. Carlos Aníbal, busque el cuadro de Pearson entonces. Ajá. Esto es el cuadro de Pearson. Entonces aquí yo soy ingeniero. Entonces cuando yo tomé el proyecto de ustedes, porque ustedes iban a hacer un diseño de una planta, pero estas formulaciones ustedes tienen que tenerlas, el cuadro de Pearson. Venga, coloque, es que yo no quiero profundizar mucho en eso, porque estamos perdiendo.
¿Cómo se hace el cuadro de Pearson? Coloque ahí. ¿Cómo se hace el cuadro de Pearson? ¿Se apareció un video? Mira, ahí está, vea. Sí, ahí está. Por eso, ahí está, vea. Depende, venga, depende de la proteína, la concentración de las partes, pero esto tiene que darse maíz racional, soya, ¿aquí qué es? ¿Esto qué es? Bueno, o sea, cuando yo hablo de los suplementos, hablo de que usted tiene que hablar es cómo se calcula. ¿De acuerdo, Natalia? Chicos, en el marco Sí, teórico. profesor, o sea, usted tiene que consultar cuánto porcentaje o Claro, cuánta nutrición porque tiene cierta materia prima y, y si claro, esa materia prima alcanza para llegar al porcentaje que necesita el animal y todo eso influye. eso influye, pero usted lo puede acortar porque usted lo que va a hablar es de suplementos. Y habla de suplementos en general para vacas o para ganado de carne, para pollos de engorde y para cerdos, ¿sí? Ustedes hablan de suplementos y ustedes pueden coincidir que realmente existe en la finca suficientes materia prima para preparar esos alimentos. Pero es que, venga, volvamos al marco Profe, teórico. pero por ejemplo, por lo, Pero volvamos al marco teórico. ya voy, ya voy. Entonces, un tema del marco teórico es el suplementos alimentarios, ¿cierto? Eso es un tema que tiene que hablar de eso. A No que me ver, forma no que me dé la fórmula. voy a ponerlo acá. Son suplementos alimentarios, coma, alimentos, que eso depende del tipo y eso ustedes lo tienen que tener claro para poder trabajar el primer objetivo. Segundo, Depende del tipo de animal y etapa. y etapa, correcto. Segundo, tienen que hablar de tecnologías para la producción de alimentos. Lo que yo hablaba que es comparar soya con todas las demás. Sí, ustedes tienen que mirar cómo es lo que producen, cómo la producen. Y ustedes muy No, profe, seguramente, pero yo estaba averiguando ahí por las páginas, ya eso yo ya lo he hecho, pero casi no hay mucha información, o sea, solamente hay como, por ejemplo, ¿cómo le digo? Las empresas que han trabajado en los proyectos, por ejemplo, venga, que, ¿usted por ejemplo, Italcol, venga, dónde ha en buscado usted Italcol, información? y por ejemplo, en las ¿Cómo busca usted la mismas información? empresas, No, hay, no. por En la misma empresa ejemplo, no van a entra dar la la empresa información. Italcol, No, 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 no. dice nuevas Entre, tecnologías. entre y busque en los repositorios de la universidad. La universidad, usted puede traer, usted tiene miles de páginas de ese tipo. Entonces, entre más a la biblioteca de la universidad y pregunte, porque son documentos académicos que le van a decir a usted esas cosas. No son documentos para la venta de productos. ¿Sí? Proyectos de grado. Es mejor trabajar proyectos de grado de doctorados, de maestrías o de pregrados. Es mejor trabajarlo que lo que hacen las empresas. Porque las empresas no van a mostrar sino una cosa, la formulación que usted tiene ahí. Eso lo muestra la empresa, pero no muestra cómo la calculan. ¿Sí me hago entender? Chicos, por favor. Bueno, entonces, el tema que usted tiene que tener de eso, tecnologías para la producción de alimentos y normatividad. ¿Sí? Quiero Normatividad. que usted habla de la norma ICA. Y debe haber una norma ISO para eso. ¿Sí o no? No, ahí es una que también la hace buenas prácticas de fabricación de alimentos concentrados, Eso. que esa la pone el ICA también. Esos son los tres temas que tienen que trabajar en el marco teórico. Y no se enreden más. El diseño metodológico
es cómo ustedes van a ejecutar, vea, cómo van a ejecutar la investigación. Va a ser experimental. Venga, pase. Va a ser experimental. Y el experimental está con todo este tipo de cosas, o de análisis y procesamiento de la información. O la técnica de análisis de información, del procesamiento de la información. Método investigativo. Eso léanlo y cuando dentro de 8 días nos vamos a reunir, ustedes me traen la propuesta, porque yo no les puedo definir eso, porque ustedes tienen mucha claridad de lo que van a hacer en el proyecto. Y si tienen claridad, arriésguense a tomar decisiones con respecto a esos puntos. Ustedes tienen fuentes de información. Esto ya es esta carpintería, porque la fuente de información, cuando tengan el marco teórico, tienen las fuentes de información. Y por ejemplo, hay fuentes de información que se añade, los links o Las fuentes de información son las secundarias. fuentes. No, ahí lo que dice primarias y secundarias. Usted tiene que decir ahí, ¿son primarias? Sí, son primarias porque ustedes ya lo han hecho también en experimentar. O sea, ustedes ya tienen experiencia en eso. Lo han hecho ustedes, ¿sí o no? En Pero fuentes también son libros, tesis y todo eso, ¿cierto, claro, profe? claro que sí. Todo lo que están investigando. Venga, eso es muy Y se fácil. nombran ahí. Si ustedes, venga, nos vemos dentro de 8 días, pero ustedes tienen un documento que es Hernández Sampieri, que le define con mayor claridad este tipo de cosas. Y ustedes no se enreden con eso. Asuman lo que crean que les dé más, que tengan mayor claridad. Y eso es lo que me hablan dentro de 8 días. Ya con eso, No, pero no entiendo, profesor. ¿qué no entienden? Por ejemplo, aquí, esto, por ejemplo, diseño metodológico. Ajá. Aquí dice tipo o clase de investigación experimental. Pero ahí nosotros, ¿qué hacemos? Lea lo que dice. ¿Qué dice la experimental? Sistema de hipótesis Dice, y variable propuesta. Hable. Una hipótesis es una suposición que admite que para contestar una pregunta problema. pues, ¿Usted está contestando ajá, una pregunta problema? en el proyecto, ¿Sí? ¿Usted está contestando una pregunta problema? no. Ah, no. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo aumentar los ingresos de la finca? Pues, Entonces profe, así sí. como yo lo entiendo, básicamente la hipótesis es la idea y Claro. la investigación es el método de cómo sustentar esa idea. Claro que sí, es lo que van a hacer ustedes en el proyecto. O sea, eso es y en este momento es una investigación experimental. Ustedes van a trabajar con la experiencia que Bueno, ustedes tienen y entonces, la van a aplicar. Venga, de verdad, Freddy que Natalia. entendió hace este. No. Eso es bueno que lo lean todo. Claro. Lo lean. Eso no tiene problema con eso. O sea, y no se enreden. Vayan a Hernández Pero Sampieri. Que el problema yo lo leo, pero por ejemplo, ¿yo qué pongo ahí? arriesguese a colocar algo. Venga. Usted dice, venga. Por ejemplo, todo eso es en línea general para todos los proyectos. Usted tiene que mirar qué de esto le impacta a su proyecto. Por ejemplo, técnica de análisis y procesamiento de la información. Lea lo que dice. Consiste en la explicación de Consiste las en la técnicas. explicación de las técnicas de organización y clasificación de los datos que se van a utilizar. Que se van a utilizar. Con base en las hipótesis generales, dice que se va a utilizar. Con base a las hipótesis generales, se elabora un plan tentativo de las diferentes correlaciones o análisis de información que se realizará, especificando sistema de codificación y tabulación. Las técnicas estadísticas son vitales para evaluar los datos y determinar la calidad de los mismos, comprobar la hipótesis y obtener conclusiones. ¿Usted va a utilizar eso? Pregunto. ¿Van a hacer una comprobación de la hipótesis? No lo van a hacer. Entonces, eso no lo toma. Pero miremos el de encima. Entonces, ¿eso lo borramos? Claro, es que eso es, venga, esto es un formato.
Lo que no crean que les sirva, bórrenlo. Y lo que yo quiero que ustedes digan en qué de eso sí está para que ustedes lo puedan colocar. Porque es que esto es parte de la Borremos esto metodología. entonces. Pero léanlo. No lo borren porque yo les dije, no, ustedes tienen que leerlo. En eso consiste el Pero asunto. entonces voy a poner no. Pues coloque no, si quiere. Pero lo que tiene que hacer ustedes es que lean eso, cuál de esos coincide. Entonces, venga, vuelve nuevamente a la tabla, al inicio de la tabla. Ustedes tienen un apoyo que es Hernández Sampieri. Entonces, ¿el tipo o clase de investigación es experimental? Sí, es experimental. Sí. ¿Por qué es experimental? Porque ustedes ya tienen una experiencia y quieren implementar un diseño de una planta, ¿sí? Ahora bien, usted está suponiendo una pregunta para la hipótesis. Claro que lo está suponiendo. Entonces, el sistema de hipótesis, entonces, el tipo de investigación es experimental, ¿ok? Y usted va a trabajar unas variables que son fenómenos. ¿Cuáles son las variables que usted tiene aquí? La alimentación de los animales, el peso de los animales, el tipo de materia prima. Eso es experimental. O sea, esto es una investigación experimental. Dale. Y con una hipótesis de variables de presupuesto y categoría de análisis, porque ustedes lo van a manejar de esa manera. Venga, les voy a hacer una propuesta, dado que ya ahorita entra la otra. La propuesta es la siguiente: trabajen en el marco teórico y dejen que sus compañeros, trabajen alguien de sus compañeros que haga ese análisis y entre 8 días lo analizamos. Cuando ustedes ya lo lean lo que es, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Cómo así, profesor? Que trabajen duramente O sea, el trabajamos. marco teórico. Ajá. El marco teórico me lo tienen que terminar para entre 8 días. Ustedes tienen que sustentar esto a finales en junio. Pero esto que está aquí, Profesor, ¿y no es el que nos toca diseño, entregarlo todo el 7? no, eso es para los del proyecto 2, lean bien. El 7 es el proyecto 2. Uy, profesor. Uy, yo estaba afanada. Bueno, menos mal, entonces sí, el 7 entréguenlo. Venga. Y esto que está el diseño metodológico, uno de ustedes que lo lea perfectamente y que me haga una propuesta. ¿De acuerdo? ¿Listo? Frey. No sé. Bueno, deje de compartir. Sí, claro, ¿por qué no? Profe. Claro, bien hecho, Freddy. ¿Listo? Profe, y entonces, profe, venga, una pregunta. Y entonces, el desarrollo de los objetivos, ¿dónde van? Eso va el año entrante, el semestre entrante. ¿Qué vamos a conversar con Y usted? nosotros estamos haciendo eso. Ustedes no han hecho el segundo ¿Sí? semestre. Usted no ha hecho el segundo semestre. Aquí es el plan de lo que van a hacer. Y el desarrollo de los objetivos es el año entrante. O sea, Bueno, nos chao. fijamos solamente en esto. Claro. Listo, Bueno, listo. Entendido, ahora sí. Ay, Dios mío. Yo ya no le creo lo que usted me dice. Bueno, chao. Entendido ahora sí, después de que Chao. me hizo toda la tarde poner a hacer los objetivos. Menos mal que ya los tienen adelantados. Chao, chicos, nos vemos. Deje de compartir pantalla, por favor. ¿Listo? Bueno, nos vemos, Freddy. Ya, Nos vemos, Eric. ya. Chao, Natalia. Chao. Chao. Señor. Chaito, profe.